Les damos la bienvenida a todas las personas que hasta ahora están conectadas a este nuevo webinar, Crisis en la cadena de suministro, retos y estrategias para la excelencia operacional. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Cowork Latam. Los invitamos a tomarse un cafecito en este espacio. Agradecemos a la empresa por permitirnos compartir con ustedes desde este espacio apto para el estudio, para el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, darle la bienvenida a Federico Medina. Él es director de Transporte e Integralidad de TDM, MBA con énfasis en logística de la Universidad de Denver, ingeniero civil, con más de 20 años de experiencia en temas de transporte, logística, administración de flotas y mantenimiento. Federico, mil gracias por aceptar acompañarnos en este espacio para tratar este tema, que es de toda la vigencia. De antemano, pedirte nos regales, por favor, una breve presentación de TDM. Muchas gracias, Félix, a 10X por la invitación. TDM es una compañía colombiana fundada hace alrededor de 60 años, especializada en el transporte de carga y servicios logísticos complementarios que le apuntan a satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera ágil y eficiente. Dentro del tema de hoy tenemos cobertura a nivel nacional, tenemos presencia en las principales ciudades y puertos del país y agrupamos nuestros servicios, digamos, dentro de tres grandes áreas: logística integral, logística especializada y logística inteligente. Digamos que dentro del tema de logística integral tenemos las diferentes operaciones de transporte, distribución nacional, distribución urbana, distribución de última milla. Esta es una que ha venido pues ganando, digamos, una relevancia importante pues por todas las regulaciones que tenemos. Todo el tema de comercio exterior, importación, exportación, un nuevo servicio que se ha vuelto muy relevante y, digamos, en el tema que nos convoca es el tema de llenado de exportaciones en puerto. También tenemos servicios de almacenamiento y gestión de inventarios. Hoy la compañía tiene alrededor de 20.000 metros cuadrados de área bajo techo, donde prestamos diferentes servicios a nuestros clientes. Tenemos el tema de logística especializada. En el tema de logística especializada, Félix, lo que hacemos, trabajamos en temas de co-creación con nuestros clientes y diseñamos productos especiales para transporte, bien sea, para dar un ejemplo, en la industria química, isotanques, flexitanques, transporte de tubería, transporte de electrodomésticos. Entonces ahí le apuntamos a mejorar el costo logístico de nuestros clientes y trabajamos con ellos en esa co-creación. En el tema de logística inteligente, la compañía cuenta con un departamento de investigación e ingeniería de operaciones, donde a través de herramientas de simulación y análisis estadístico, también trabajamos de la mano con el cliente y estructuramos proyectos que premien la productividad y la eficiencia, tales como flotas dedicadas o optimización de redes, ubicaciones estratégicas de seis, y pasamos también al tema de consultoría, donde modelamos temas de distribución urbana, temas de gestión de flota e incluso de mantenimiento. No quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que todo esto también enmarcado entre un tema de sostenibilidad. La compañía ha definido como prioritario trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 13, que son el de consumo y producción responsable y el de acción por el clima. Entonces nos enfocamos mucho para trabajar con nuestros clientes. Para esto contamos con una fuerza de trabajo altamente capacitada y dentro de un tema de cultura interna que llamamos la cultura SER, con S de servicio, E de enfoque en el cliente y R de resultados efectivos. Es un poco pues la historia de nuestra compañía. Muchas gracias. Es interesante ese concepto del SER, porque ahorita vamos a hablar un poco de cómo algunas de esas prácticas, de esos elementos se pueden incorporar a esas posibles líneas de acción en todos los retos que vamos a ver más adelante que se están encontrando en las cadenas de suministro en todas las industrias. Agradecemos de antemano a TDM, un saludo especial a Fundavit y a su gerente general, que es posible que la organización pues, pudiera participar en este espacio. Un saludo especial a todo su equipo de trabajo, que sabemos que hasta el momento están conectados. Y bueno, entrando ya en materia, con Federico desarrollaremos el objetivo de este webinar, que es analizar todos esos cambios, impactos que se están generando en las cadenas de suministro a nivel global,
y es un tema de diversas industrias, pero no solamente quedarnos en los impactos y los retos y los desafíos que vamos a analizar, sino también de cara a la solución, posibles líneas de acción, posibles líneas de información, posibles líneas de mejora que pudieran ser aplicables, pues como les digo, a las diferentes organizaciones. Parece ser un tema de manufactura, pero aquí también vamos a hablar de experiencias y de hecho TEDM pues, es una organización de servicios y desde allí podemos también tratar algunos ejemplos para las personas que están representando pues, también esas organizaciones de servicio. Nuestra agenda tendrá 3 puntos. El primero es un video introductorio para enviar respecto a lo que es una cadena de suministro. También ahí introduciríamos 4 retos, digamos que uno fue desde 10X, consolidar cuáles son los grandes retos que se están viviendo en las cadenas de suministro. Vamos a alinear respecto a eso. Y a partir de ese video, activaremos el conversatorio, unas preguntas que nos ayudarán, con la ayuda de Federico, a desarrollar pues, todo lo que tiene que ver con, como les decía, y el tema de nuestro webinar, retos y tendencias en materia de estrategias de excelencia operacional en un ambiente de constante cambio como el que estamos viendo actualmente por diferentes coyunturas, siendo la principal, como todos lo sabemos, el COVID, que está azotando pues todavía muchas industrias, muchas organizaciones y pues personas de antemano, esperar que todos allá en los campos pues, se encuentren muy bien de salud y sus familias claramente. Y por último, el tercer punto será finalizar con una síntesis de reflexiones y conclusiones alrededor del conversatorio para que ustedes puedan tener un resumen y puedan pues, generar pues, el aprendizaje a partir de ese conversatorio. Sin más preámbulos, veamos el siguiente video. ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro es una función estratégica que involucra todas las operaciones que son indispensables para que una solución llegue al cliente o usuario final. Según la Asociación de Gestión de Operaciones APIX, por sus siglas en inglés y desde el denominado modelo SCORE, la cadena de suministro cuenta con los siguientes procesos básicos. La planificación, en la cual se analiza la demanda, se determinan los recursos y suministros necesarios, se concreta el flujo de distribución y comunicación y se establecen las metas. El aprovisionamiento se refiere a la adquisición de proveedores y la infraestructura de abastecimiento. Aquí es donde entra la gestión adecuada de inventarios y de los contratos de compra y entrega. La fabricación o acondicionamiento se refiere al proceso de transformación de la materia prima o insumos en los productos a entregar al cliente. La distribución, en donde se gestionan y preparan las entregas de pedidos desde su venta, almacenaje y transporte hasta que llegan a manos del cliente. Y por último, la devolución, donde se consideran los servicios requeridos para la devolución sin complicaciones y llevar registro correcto del inventario. ¿Por qué se dice que las cadenas de suministro se encuentran en crisis y cuáles son los retos que enfrentan? En los últimos años se han venido presentando fenómenos en las cadenas de suministro que están poniendo a prueba la resiliencia de la mayoría de empresas en todas las industrias. A continuación, se describen dichos fenómenos y los retos que están generando para las organizaciones. Reto 1. Interrupciones logísticas a escala global que generan escasez de productos. Las restricciones por efectos del COVID-19 han afectado el flujo de bienes hacia todos los mercados. El comercio se ha visto restringido por los continuos cierres de los principales puertos y aeropuertos, principalmente China, Corea del Sur y Estados Unidos. Hay escasez de contenedores y transportadores en todo el mundo, presionando el alza del valor de los fletes y generando retrasos en la disponibilidad de productos en prácticamente todas las industrias. La escasez es una cosa que se ha convertido en escasez de otras. Desde semiconsumidores para fabricar automóviles y chips de computadora hasta productos cotidianos como juguetes, ropa o alimento están comenzando a escasear. Por ejemplo, según datos de Analdex, en el puerto de Buenaventura en Colombia, por donde circula casi el 60% del comercio que proviene del exterior, el valor de los fletes se incrementó hasta en 3 o 4 veces su costo, generando que la cadena logística no pueda desarrollarse con normalidad y se afecte la eficiencia de las entregas. Reto 2. Cambios en la demanda que pulverizan los pronósticos y elevan la relevancia de la disponibilidad. La pandemia simplemente cambió la demanda. En lugar de salir a comer y asistir a eventos, las personas prefieren comprar alimentos, productos electrónicos y de aseo online. Los días de amortiguar el suministro con el inventario excesivo al costo de la compra más bajo es cosa del pasado. Los fabricantes están evaluando primero el riesgo de no disponibilidad del producto.
Un reto es lograr una visibilidad oportuna y frecuente de datos de cambios de demanda y novedades en la cadena de suministro. Asimismo, aumentar las capacidades de almacenamiento de inventario más cerca de los clientes y determinar cómo mejorar las entregas de última milla y los productos devueltos. Aún es común ver estantes vacíos y largos plazos de entregas. Reto 3. Aumento de la inflación que presiona la rentabilidad de las operaciones. Aumentan los precios de prácticamente todos los insumos, materias primas y productos intermedios a raíz de la escasez, la demanda volátil de los clientes, el aumento de los costos de los productos básicos, la baja disponibilidad de mano de obra y coyunturas como la guerra de Ucrania que están afectando los precios globales de algunos productos esenciales como los fertilizantes, el gas y el acero. Las organizaciones están brindándole cada vez más relevancia a las herramientas de software de análisis de gastos para aumentar la visibilidad de dónde, cómo y cuándo gastan. Reto 4. Giro a las cadenas regionales a partir del aumento del riesgo de depender de terceros lejanos. Muchas empresas reconocen la necesidad de equipar mejor sus cadenas de suministro mediante la identificación de asociaciones comerciales alternativas. Están buscando activamente una lista más amplia de proveedores, mercados y proveedores alternativos de transporte y logística. Se presenta una oportunidad para la innovación y el emprendimiento local, pues hay un lugar para ofrecer productos nacionales a un menor costo. Bueno, después de ese video que nos puso en ese contexto de qué es una cadena de suministro y cuáles son esos grandes desafíos que se están viviendo en las diferentes industrias, pues arrancamos nuestro conversatorio. El segundo punto de la agenda y es preguntarte, la primera pregunta, Fer, es cuáles consideras que son las industrias más afectadas por esos retos, cuáles son los impactos que se están observando en este momento en las cadenas de suministro a partir de esos retos. Félix, digamos que TDM, hablando desde nuestra perspectiva, atendemos compañías representativas a nivel nacional, incluso de ellas algunas multinacionales, multilatinas, y nosotros lo que vemos es que hay una afectación transversal. Yo no podría decir que hay industrias que no se ve una afectación por toda esta problemática. Nosotros tenemos clientes en la industria química, petroquímica, alimentos, cuidado personal, construcción, textiles, etcétera, y vemos que aquellas empresas que tienen obviamente su cadena de suministro con proveedores en el exterior, pues obviamente son las más afectadas, pero yo diría que, vuelvo y reitero, que es un tema transversal. Pero antes de entrar a hablar, digamos, de esas afectaciones y esos impactos, yo quisiera, digamos, devolverme un poco atrás, porque consideramos que no es únicamente la pandemia lo que tiene la cadena de abastecimiento con tantas dificultades. Si nos volvemos tiempo atrás, en épocas de la globalización, en los años 90, digamos, la mejora en las comunicaciones, obviamente la disminución en las barreras para hacer negocios, medios de transporte más confiables, más rápidos, hicieron que los directores de cadenas de abastecimiento en las grandes economías empezaran a ubicar y a buscar proveedores en distintas partes del globo, buscando, digamos, menores costos. Y obviamente, pues, países como China, el sudeste asiático, digamos que podían ofrecer ese tipo de posibilidades. Una estadística, en el año 2000, que no es hace tanto tiempo, en el año 2000, el ingreso promedio de un trabajador chino era el 3% del ingreso promedio de un trabajador americano. Entonces esto permitió que estos directores de cadena de abastecimiento desplazaran las producciones y de pronto no tuvieran en cuenta riesgos geopolíticos o riesgos de temas naturales o temas geográficos y llevaron todas las producciones a esos países. Okay. Y obviamente pudieron maximizar los márgenes. Digamos, más o menos en el año 2011, 2012, si la memoria no me falla, tuvimos el terremoto de Japón y tuvimos unas grandes inundaciones en el sudeste asiático. Y ahí ya hubo afectaciones en la cadena de suministro para industrias como el sector automotriz, pero nadie se percató de que eso estaba pasando y siguieron, digamos, creciendo las asignaciones de abastecimiento en otras economías. Si nos venimos un poco más acá, al 2018, 2017, 2018, si recuerdan la guerra
comercial entre China y Estados Unidos, cuando Trump, con su lema de hacer América grande de nuevo y amenazar las compañías para que nuevamente se llevaran la producción de China a Estados Unidos, digamos que ahí ya también hubo algunos desabastecimientos importantes de aceros, encarecimiento de algunas materias primas, pero tampoco, digamos, hubo ninguna reacción. Tanto que previo a la pandemia, en un estudio de McKinsey, informaba que una cuarta parte de los proveedores en industrias importantes seguían ubicados en China, en industrias químicas, electrónicas, etcétera, etcétera. Pasó lo de la pandemia y ahí todos, digamos, nos dimos cuenta, ese cambio en el patrón de consumo, los desabastecimientos, digamos, la ralentización de la producción, pues generó, digamos, toda esta situación. Entonces hay un poquito de historia atrás de que la cadena ya evidenciaba problemas, pero nadie se percató y no se tomaron pues ningunos correctivos. Si ya nos vamos a hablar uno por uno de los 4 puntos que vimos en el video, la interrupción de la cadena logística, consideramos que los impactos más importantes que están generando ahora tienen que ver con sobrecostos muy importantes. Podemos hablar del tema de fletes marítimos. Previo a la pandemia, un contenedor de 40 pies desde el lejano oriente al puerto de Buenaventura podía costar más o menos $3.000 el flete. Esos fletes han llegado a estar $15.000, $16.000. Entonces hay un tema de sobrecostos enorme para los usuarios de la cadena que no se pueden trasladar tan rápido al mercado. Entonces está teniendo un impacto en los márgenes de manera importante. No solo el tema de la tarifa, no solo el tema del flete, digamos que hablemos del importador un poquito, el importador cuando negocia con una línea naviera tiene unos días libres para retornar los contenedores, tiene unos días libres en puerto para los bodegajes, todos estos servicios son facturados obviamente en dólares y las condiciones de servicio se vienen volviendo más exigentes con una reducción en el número de días, lo que está pues afectando de manera importante el tema de costos. Si hablamos de los exportadores, pues creo que todos los que estamos en el webinar hemos escuchado la escasez de contenedores, entonces ahí pues tenemos un tema de ventas perdidas porque no hay contenedores o la naviera impone a su cliente que tiene que traer el contenedor vacío desde el puerto hasta el interior. Entonces yo diría que ahí hay una serie de sobrecostos muy importantes que están asumiendo hoy los usuarios de la cadena de suministro. ¿Cómo vienen esos desafíos al interior del TDM? Y sobre todo, ¿qué estrategias están usando para poder dar respuesta? Quisiera, digamos, antes de entrar a hablar de las estrategias, hablar de los otros puntos. Digamos, en el tema de los retos, en cuanto al tema de cambios abruptos en la demanda y en el suministro. Pues obviamente lo que vemos ahí, los impactos más importantes son el tema de agotados. Hemos escuchado pues el tema de disponibilidad de carros, igual ha pasado con el tema de, pues hablamos de automóviles, pero en el tema de tractomulas es igual. O sea, entonces hay un tema de agotados, de ventas perdidas, que pueden derivarse en una pérdida de clientes. Entonces este es un impacto pues muy importante que también están teniendo las compañías hoy. Digamos que eso lo hablamos desde el punto de vista de suministro, pero en el punto de vista del abastecimiento, recientemente teníamos una conversación con un cliente, fue hasta su proveedor en China, pactó los precios, pactó digamos, un abastecimiento en un mediano plazo, con la sorpresa de que cuando volvió al país, el proveedor en China le dijo, ya el costo de ese producto no es el que negociamos, es un costo más alto, y confírmeme para poderle despachar el producto. Entonces, digamos, adicional a lo que mencionábamos ahora en las interrupciones de la cadena, aquí también hay sobrecostos, aquí también hay agotados, ventas perdidas y la posible pérdida de clientes. Desde el punto de vista inflacionario, que también es uno de los retos que menciona el video, consideramos que este es un tema a escala global. Vemos Estados Unidos con la inflación más alta de los últimos 3 o 4 décadas. Esto está ocasionando que los bancos centrales, digamos, pues obviamente eleven las tasas de interés. El Banco de la República, su principal objetivo es controlar la inflación, entonces esto va a generar obviamente un encarecimiento del crédito y todavía hay una expectativa de qué va a pasar con esto. Y en este punto yo quisiera también tocar ya un tema
puntual de Colombia y es el alza de los combustibles, que ha pasado un poquito desapercibido en todo este ruido de noticias electorales, pero no sé si conoces que ya hay una alza proyectada de aquí a diciembre de 1.000 pesos el galón, y eso obviamente va a tener un impacto pues en el tema inflacionario, y es algo que tendremos pues que estar poniéndole, digamos, cuidado con detenimiento. En cuanto al cuarto punto, la búsqueda de proveedores regionales, lo que hemos observado es que dependiendo del tipo de producto, puede ser una alternativa viable y fácil de implementar para los usuarios de la cadena. Hemos tenido clientes de la industria de alimentos que se están viendo afectados por el tema geopolítico y la guerra de Rusia y Ucrania, que fácilmente ha podido reemplazar, digamos, temas de cereales con proveedores en el sur del continente. Pero también sabemos y hemos conocido por parte de nuestros clientes de productos que se traían de esa misma región del mundo que no se encuentran tan fácil porque son productos muy especializados del sector químico, que utilizan insumos que solo hay en esa región. Entonces ese es un reto que, dependiendo del tipo de producto, puede ser fácilmente solucionable con un proveedor ubicado, digamos, en una ubicación geográfica más cercana, pero que si es un producto, digamos, de alto valor agregado o con unos componentes tecnológicos importantes, pues sabemos que, hablando particularmente de Colombia, Latinoamérica, digamos, adolece de algunos tipos de producción de ese tipo de insumos. Entonces, creemos que en esos cuatro puntos hay unos retos bien relevantes para las compañías en este momento. Muy interesante. Digamos que está aquí tomando nota de grandes conclusiones o síntesis de todo lo que mencionabas, de esos grandes impactos, unos sobrecostos a todo nivel en la cadena de suministro, especialmente en los fletes. Estamos viendo, mencionabas, incrementos de casi 5 veces más el valor de un flete a lo que se cotizaba tal vez hace 2 o 3 años, incluso hace un año. Esto ha venido también muy rápido. Y ahí, Félix, quería también agregar, claro, digamos que en los fletes terrestres también ha habido, esto ha ocasionado también unos incrementos importantes, porque los insumos obviamente han subido y hay una escasez vehicular que el país, digamos, no ha podido aún, digamos, ponerse a la par ese crecimiento de la economía. Digamos que las flotas se han venido envejeciendo y traemos un retraso en eso, entonces también ha habido falta de disponibilidad, la economía ha venido creciendo y entonces, digamos, también se han generado un incremento en los fletes terrestres importante. Otro es el tema de disponibilidad del producto, disponibilidad del servicio y todo lo que significa tener agotados. Entonces es otro gran impacto que estamos percibiendo. De hecho, hablábamos sobre a veces el tema de costo, es un tema clave. A veces se prioriza la disponibilidad sobre el costo, no perder el cliente, no perder la oportunidad de poderle entregar el producto al cliente hacia un sobrecosto. Sí, ahí Félix, adelanta de pronto a algunas de las recomendaciones y reflexiones acerca de qué hacer. Pero hoy ese tema de, digamos, de una cadena de abastecimiento robusta y confiable se ha vuelto incluso más relevante que el mismo costo. O sea, previamente, como lo expliqué, digamos, en el contexto histórico, se premiaba el costo. Hoy, digamos que lo que las empresas están buscando es garantíceme la disponibilidad, yo diría casi que al costo que sea. Y ante la imposibilidad de trasladar todo ese sobrecosto al mercado, conocemos de compañías que hoy casi que el producto lo están entregando, digamos, con una utilidad muy baja o casi que por mantener el cliente. Entonces es un reto de cómo buscamos productividad y excelencia operacional para poder, en esta cadena de suministro, con esas complejidades, poder garantizar que haya una rentabilidad que permita una sostenibilidad en el negocio. Muy bien. De manera general, volviendo a la pregunta que te hacía, ¿cómo viven esos desafíos al interior ahora sí de TDM y cuáles son esas estrategias de referencia para las personas que nos están escuchando hasta ahora? Ahí Felipe, yo quisiera como partir la respuesta en dos. Digamos, al interior de TDM, de cara al cliente,
y al interior de TM desde el punto de vista operacional, porque obviamente nosotros no estamos exentos de esas complejidades que se han venido presentando. Entonces, TM tiene como propósito conectar personas y organizaciones para lograr un verdadero movimiento. ¿Y cuál es ese movimiento? Digamos que podamos generar beneficios y crecimiento a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. Entonces la compañía es una compañía que trabaja con sus clientes de manera cercana, que entiende sus problemas y que nos preocupa el PIG del cliente de manera genuina. Entonces desde ese punto de vista hemos venido trabajando diferentes estrategias. Desde hace 4 o 5 años nosotros implementamos la metodología de planeación de ventas y operaciones. Entonces, trabajando de una manera cercana con el cliente, conociendo sus operaciones, analizando estadísticas de meses anteriores y entendiendo el comportamiento a futuro por servicio, por ciudad, por puerto, pues nos permite a nosotros hacer una mejor asignación de recursos y con eso poder atender al cliente de manera más eficiente. Entonces ese es un punto importante, porque nosotros somos el último eslabón de la cadena cuando hablamos del tema de importación. Entonces, con los retrasos que están teniendo en el suministro, la no disponibilidad en las líneas navieras, el incumplimiento en las entregas, pues hay una presión importante que nosotros podamos cumplir, porque muchas veces la llamada que recibimos del cliente es: tengo la planta parada, el buque llega o el buque ya llegó, digamos que la producción está en manos de TDM. Entonces esa metodología nos ha permitido, digamos, trabajar y poder prestar un buen servicio y bajar un poco esa presión con el cliente. Permítete interrumpirte porque me parece súper interesante. De ese ejercicio de la planeación operativa, quisiera que nos contaras un poquito en un escenario de tantos cambios a nivel de hábitos de compra del cliente final, de esos clientes que ustedes atienden, pero también cambios en la forma como compran los clientes corporativos de ustedes, cómo lograr una planeación donde los pronósticos son como tan difíciles de anticipar, incluso en 2 semanas o en un mes, cómo hacerlo. Nosotros tenemos, Félix, digamos, unas reuniones, que te lo comentaba previo al inicio del webinar. Tenemos unas reuniones de apertura diarias, donde estamos mirando a través de nuestra torre de control lo que está pasando, digamos, del lado del cliente. En las operaciones de importación, obviamente hay un jugador que es el agente de aduana, que es quien nos entrega la documentación a nosotros, y nosotros podemos ir viendo esa planeación de varias semanas que hacemos inicialmente. Por ejemplo, esta semana estamos revisando la planeación venimos revisando la planeación de julio, pero vamos haciendo unos ajustes, digamos, de manera semanal. Okay. Entonces ahí eso nos permite tener, digamos, algún margen de maniobra y poder hacer esas asignaciones, digamos, de manera oportuna. Eso en cuanto al tema de importaciones. En cuanto al tema, por ejemplo, de exportaciones, se vuelve un poco más complejo porque, digamos, esa escasez de contenedores, casi que con operaciones que son para un día, para 2 días, el cliente nos dice: me cancelaron la reserva, no hay disponibilidad del contenedor, pero entonces ahí buscamos estrategias con ellos y podemos desplazar la carga de instalaciones nuestras en los puertos y hacer el llenado de exportaciones cuando la naviera permita. Todo esto que cuento no es que no hay problemas, que no hay dificultades con esas variaciones, pero yo creo que ayuda a mitigar un poco esas situaciones y poder entregarle de una manera oportuna, digamos, la materia prima o el producto terminado que el cliente está esperando. Gracias. Pasando a la siguiente pregunta, ya de cara a pensar en soluciones, en recomendaciones, ¿qué reflexiones y acciones le recomendarías a las empresas para la adecuada gestión de su cadena de suministro? A todas esas personas que nos están escuchando y que probablemente su día a día es lidiar con todos este tipo de retos, este tipo de problemáticas que a la vez son oportunidades. ¿Cuáles serían esas reflexiones y recomendaciones? Félix, la que mencionaba recientemente y que de pronto nos estábamos adelantando un poquito, yo creo que las cadenas de suministro deben ser
La principal característica es que deben ser confiables, que deben ser robustas. El precio obviamente es muy importante, pero lo que mencionábamos, esa garantía pues, de poder tener un suministro confiable, hoy juega pues, un rol supremamente importante. ¿Nos permitirías, para que todos quedemos en la misma línea, cuando hablas de confiabilidad de una cadena de suministro, ¿a qué nos referimos? Para que definamos muy bien qué variables o factores críticos analizar la confiabilidad de una cadena de suministro? En la confiabilidad de la cadena de suministro, yo tendría, digamos, como varias consideraciones al momento de seleccionar, digamos, proveedores, ¿cierto? Sí. Entonces, hablábamos de no tener un solo proveedor de un insumo crítico, ¿cierto? Entonces, tener un tema de alternativas, que eso es algo que se está viendo, digamos, pues también dentro de las tendencias. Digamos, en los proveedores de servicios logísticos, creía que es muy importante conocer las capacidades del proveedor, ¿cierto? Muchas veces las conversaciones con clientes se limitan al tema del costo. Dígame cuál es la tarifa, pero no pensamos cuál es el respaldo que puede tener o cuál es la infraestructura, cuáles son las alternativas que me puede entregar un proveedor en cuanto a servicios logísticos. Y aquí quería entrar, digamos, también en algunas de las cosas que estamos haciendo al interior de TDM para poder entregar un mejor servicio a nuestros clientes. Una compañía como la nuestra cuenta con un tema de infraestructura robusta y una flota propia que nos permite garantizarle al cliente en tiempos complejos, digamos, un tema de servicio. Y a partir de estas dos características de compañía, trabajar con ellos para buscar alternativas que le permitan garantizar el servicio. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Tenemos, por ejemplo, programas de alta eficiencia con nuestros equipos. Digamos, a manera de estadística, una tractomula en Colombia en promedio puede recorrer alrededor de 7.000 kilómetros. Nosotros tenemos programas de alta eficiencia con dobles tripulaciones, maniobras de enganche, desenganche, equipos que pueden recorrer 22.000, 24.000 kilómetros. ¿Eso qué significa para el cliente? Pues una mayor disponibilidad en puerto. Entonces podemos responder, digamos, a cambios abruptos en una programación de una entrega de un contenedor y una mercancía y poderle garantizar, digamos, esa velocidad que se ha vuelto tan importante. Si hablamos del tema de infraestructura, el cliente puede necesitar que vaciemos su contenedor en puerto, que no traigamos el contenedor hasta acá porque ya viene vencido y tiene unos sobrecostos de $100, $200 por día. Entonces podemos vaciar contenedores de importación en puerto y hacerle una distribución desde ese puerto y no tener que traer el contenedor al interior para hacer luego una distribución, digamos, a distintas regiones con unos ahorros importantes en el tema de tarifas. Podemos hacer una mejor consolidación de la carga. O sea, nosotros hoy podemos prestar el servicio de vaciar el contenedor, utilizar unos trailers de mayor capacidad y evitar que el cliente pague, digamos, fletes por un tema de una tara de un contenedor. Estamos hablando de una gran oportunidad para esas empresas que tienen operaciones de importación, de exportación, la oportunidad de que ante la escasez de contenedores que tenemos actualmente, poder consolidar, digamos, implementar algunas prácticas que permitan abaratar los diferentes costos y generar incluso ahorros en esas operaciones que son pues muy representativos. Entonces, pedirte nos profundices, nos amplíes un poquito más ese punto que es tan relevante. Sí, Félix, lo que veníamos conversando, el tener un operador logístico robusto y confiable, atado al tema de la cadena que me preguntabas anteriormente, pues debe involucrar que este operador pueda estructurar servicios o diseñar servicios donde, digamos, se premie la productividad y la eficiencia y eso termine pues con un impacto en el costo. Entonces, digamos que lo mencionaba brevemente al principio, el tema de llenado de exportaciones, por ejemplo. O sea, hoy la problemática a la que se enfrenta un exportador normalmente es que no hay contenedores en el interior. Entonces la línea naviera lo que te puede ofrecer es vaya, recoja el contenedor en puerto, tráigalo al interior, asuma ese sobrecosto
y vuelva y despache el contenedor. Entonces nosotros viendo esa dificultad, en nuestros centros de distribución ubicados en puertos, empezamos a estructurar ese servicio de llenado de exportaciones. Entonces le ofrecemos al cliente un despacho seguro donde su mercancía va a ir muy bien cuidada, muy bien protegida, va a llegar a nuestro centro de distribución o un servicio que cumple estándares BASC, estándares OEA, y buscamos que sean trailers o remolques de gran capacidad donde el exportador, si es posible, pueda despachar más producto del que normalmente despacha en un solo contenedor. Entonces ya ahí hay un ahorro, digamos, importante desde el punto de vista de tarifa por tonelada, y obviamente pues podemos recoger el contenedor en el puerto y hacer el llenado en el momento en que la línea naviera le asigne, digamos, esa reserva. Entonces, digamos que ahí impactamos dos temas: costo, y garantizamos que nuestro cliente puede abastecer a su cliente en el exterior sin retrasos. Entonces es un tema bien relevante que ha venido ganando, digamos, una aceptación importante de parte de nuestros clientes. En cuanto al tema de importación, digamos, es un poquito a la inversa. El cliente tiene que devolver el contenedor rápido para evitar sobrecostos, y podemos hacer, digamos, la misma utilización de un tema de remolque especializado que permita cargar más producto y también minimizarle pues al cliente esos sobrecostos por demoras de contenedor o bodegajes. Okay. Entonces ahí me devuelvo un poco dentro de esas estrategias que me decías en líneas generales. Yo creo que una cadena de abastecimiento robusta, entonces garantice que el proveedor le puede suministrar el producto, no tenga un solo proveedor para productos críticos en cuanto a su tema pues de materia prima, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la operación logística, tenga proveedores robustos que le puedan garantizar el servicio, y un tema muy importante que lo aprendimos nosotros de uno de nuestros clientes más relevantes: busque la manera de que su cuenta sea relevante para ese proveedor. ¿Cómo lograrlo? Eso me parece súper interesante. ¿Cómo lograr que tu cuenta, que tu empresa sea relevante para esos proveedores internacionales que tienen pues diferentes clientes y que seleccionan a quien atender con cierta prioridad? ¿Cómo volverte relevante? Ahí, Félix, yo lo miraría desde dos puntos de vista. Finalmente uno hace negocios con personas, entonces el tema de relacionamiento es sumamente importante. Que el proveedor, digamos, sienta que hay un comprador interesado porque qué beneficio le genera el producto. Creo que es muy importante darle una visual de consumo, cuánto le voy a comprar, ¿cierto? Entonces que sepa que hay un negocio a largo plazo, que pueda conocer mis posibilidades de crecimiento en el futuro, y que haya ese relacionamiento que nos permita garantizar ese abastecimiento a futuro. Y aquí voy a dar un ejemplo que de pronto no representa exactamente lo que estoy diciendo, pero hablemos de TDM como tal, su proveedor de combustible. Entonces, tenemos una flota de más de 100 vehículos, entonces hay un consumo, digamos, importante. Nosotros preferimos un proveedor cercano con el que nos podamos sentar a negociar, que entienda nuestras necesidades, que construya soluciones para nosotros, que basarnos únicamente en el precio. Entonces, esa es una, digamos, una idea. Obviamente el precio tiene que ser competitivo, pero yo creo que cuando se forman esas relaciones donde hay un conocimiento de ambas partes y donde el proveedor puede visualizar esa expectativa de crecimiento, digamos que puede ayudar a que esa cuenta se vuelva relevante y que tengamos un suministro confiable. Muy bien. Yo creo que el tema geopolítico también es muy importante. Tengamos en cuenta el tema geopolítico. Yo creo que tenemos memoria corta. No olvidemos lo que pasó con Venezuela. Y estamos hablando, digamos, del vecino. En los años 90, TDM llevaba exportaciones a Venezuela y traía importaciones de Venezuela. Ese negocio hoy no existe. Cero. Así es. Entonces, yo creo que el riesgo geopolítico es un tema que tenemos que estar revisando constantemente, pues porque en cualquier momento puede haber, digamos, cambios que nos pongan temas complejos, y hoy lo estamos evidenciando
pues con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces yo creo que son una serie de parámetros, de medidas, de estrategias que yo creo que uno las tiene que ir ajustando en la medida que se vayan materializando los negocios, pero creo que hoy ese tema de costo, ese tema de riesgo geopolítico, ese tema de tener dos o varios proveedores para insumos críticos, es lo que las compañías deben mirar hacia futuro, y creemos que esta es una tendencia pues, que se va a mantener por un tiempo. Creemos que lo que llevó inicialmente a que los temas de suministro, que eran los bajos costos laborales, creemos que eso también viene cambiando. Hoy ya digamos pues los costos laborales han subido en estas economías como la China, el sudeste asiático. Creemos que los temas de automatización también le restan relevancia, digamos, a ese tema de mano de obra más barata, porque la automatización reemplaza eso. Entonces creo que hay que estar estudiando, leyendo, viendo cómo es el comportamiento. Ahí hay un ejemplo claro, empresas como Samsung, digamos, ya trasladando parte de su manufactura a economías ya desarrolladas, no queriendo tener esos riesgos geopolíticos. Por ejemplo, en China, leía recientemente en la revista The Economist, están haciendo unas inversiones en miles de millones de dólares en Alemania, Samsung, Intel, buscando pues protegerse digamos, un poquito de ese riesgo geopolítico. Entonces, yo creo que es una serie de condiciones nuevas a las que nos enfrentamos hoy, y creemos obviamente que en expectativa, con una mirada hacia adelante de un año y medio, donde la cadena logística pues, va a tener un reacomodamiento que no impacte tan fuerte ese tema de sobrecostos que mencionábamos ahora. Hablando de sobrecostos, Fede, me nace una pregunta, y es en el tema del fenómeno inflacionario que estamos viviendo a nivel mundial, cada día más alto, y pues obviamente con diferencias por países, pero en general una tendencia al alza de la inflación, y por lo tanto los costos de ciertas materias primas. Aquí en lo local, ¿cómo mitigar ese riesgo de esa volatilidad de precios de materias primas, de insumos para las empresas de servicios? ¿Qué hacer ahí? Yo creería, Félix, que hay un tema importante, y es también dentro de las recomendaciones: tenga contratos de largo plazo. Tenga contratos de largo plazo. Eso lo hacemos nosotros hoy, digamos, en tema de insumos, y también con mucha volatilidad en el tema de las llantas, en el tema de los repuestos, pero teniendo contratos de largo plazo donde se puedan identificar unos inductores del costo, porque muchas veces también se puede volver especulación y decir, no, es que por todo lo que acabamos de hablar, es que la interrupción de la cadena logística, es que el proveedor no me vende si no le pago más alto. Sí, yo creo que todos esos temas siguen estando, pero también se presta para que haya temas de especulación. Entonces, yo creo que si uno tiene contratos de largo plazo, vuelvo, insisto, donde usted le dé visibilidad al proveedor de qué le va a comprar, y que tenga unos inductores del costo claramente identificados, puede llegar con el cliente a evitar de pronto unas alzas que no estén justificadas, y poder controlar ese tema de los costos, y que no sigamos pues en esta escalada que venimos. Muy bien, gracias, Fede. Bueno, recuerden que ustedes tienen un chat a su disposición, por ahí los hemos notado activos, por si de pronto tienen en este momento alguna inquietud, quisiéramos que pues, nos propusieran alguna pregunta que tuvieran hasta el momento, y ya de manera aleatoria pues nosotros seleccionar una pregunta para que Fede pues, nos ayude pues, a responderla. Entonces, permitirles el espacio por si de pronto tienen alguna pregunta que quisieran hacer, y que quisiera ser respondida en este instante. ¿Sí? Muy bien, vamos a revisar aquí la pregunta que seleccionamos al azar. Bueno, por aquí nos están escribiendo. No, hay una observación, Fede. Los contratos a largo plazo quitan flexibilidad en los proveedores. ¿Qué comentario te merece yo creo de que los proveedores? Yo creo que
los contratos de largo plazo y va atado con lo que mencionábamos ahora, o sea, la idea es garantizar una cadena de abastecimiento confiable, una cadena de abastecimiento confiable que permita que haya una entrega y un suministro que no se vea interrumpido pues, por este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que eso, combinado con el tema de cercanía, porque también, digamos, esa negociación donde no pueden existir ningún tipo de variables porque si no hay sobrecostos o te quito el suministro, pues digamos que volvemos al mismo punto, pero entonces un tema de una relación significativa, cercana, donde haya una expectativa de crecimiento clara, puede permitir que un contrato a largo plazo sea una solución interesante, porque también si hay un contrato a largo plazo donde la variabilidad y donde todo vaya atado a un tema de sobrecosto, por decirlo de alguna manera, pues probablemente ese no es el proveedor que usted necesita tener, ¿cierto? Entonces yo creería que un contrato a largo plazo bien manejado, con unas cláusulas claras de cómo se va a comportar el costo y que obviamente pues a partir de la relación permita cierta variabilidad, creo que nos puede llevar a solucionar parte de la problemática que venimos analizando. Si es un proveedor que no se presta pues para ninguna de esas situaciones, pues yo creo que no es el proveedor que una compañía quisiera tener como abastecedor de un producto pues, o de una materia prima crítica. Muy bien, de hecho, en ese tema de darle flexibilidad a esa relación proveedor-cliente, también merecería la pena hablar un poco de programas de desarrollo de proveedores, ¿cierto? Para lograr mejorar ciertos indicadores en el suministro para que él también le vea valor más allá de la entrega de un producto y que sea una relación integral, ¿cierto? Que ese tema incluso pues, amerita un enfoque amplio, pero también es una forma de lograr esa flexibilidad. Esa es una alternativa, Félix, muy interesante. O sea, yo creo que esos programas de desarrollo de proveedores pues ganan obviamente mayor relevancia, pero hay programas sumamente desarrollados, incluso de empresas a nivel nacional, donde hay un tema de una evaluación del proveedor en todos sus aspectos, de sostenibilidad, de cumplimiento de regulaciones, y obviamente con base en calificaciones a partir de eso y con, digamos, ayuda para desarrollar al proveedor en esos aspectos, digamos pues que se vienen atados unos volúmenes y unos nuevos negocios. Entonces yo creo que ese es un tema bien relevante y quedaría pues para otra charla, pero muy buen punto, pues un programa bien establecido de desarrollo de proveedores. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos que estamos gracias al programa Excellence. Es el programa de excelencia operacional de DSX Thinking. Este es el webinar pues, de Excellence. Y bueno, ya cerrando, quisiéramos recordar algunas, digamos, conclusiones o mensajes principales alrededor de las preguntas que hemos hecho alrededor del conversatorio. Entonces vamos a visibilizar, por favor, esas reflexiones. ¿Me permiten ver? Muy bien, entonces vamos a repasar algunas de esas reflexiones, esas conclusiones. Nos decían sobre el qué es TDM, cuál es su propósito, pues ya quedó súper claro, pues TDM es una empresa colombiana súper representativa del sector logística. Aquí aprendimos que TDM es un actor clave para las diferentes industrias o a los diferentes clientes pues, que atienden, pero en general el sector logístico está en el centro de la cadena de suministro y por lo tanto pues todos los aprendizajes que tuvimos alrededor de cómo lo hace TDM y cómo responde a esos retos, pues también son aprendizajes cuando tengamos el momento de seleccionar un proveedor logístico pues que tener en mente. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son las industrias más afectadas por la crisis y por qué? ¿Y qué impactos están observando? Como lo decíamos, pues es difícil imaginar, digamos que los impactos sean asociados a una única industria, es un tema transversal. También entendemos que entre los impactos más importantes pues tienen que estar asociados al sobrecosto, a los agotados, a la baja disponibilidad. Entendemos incluso que la disponibilidad en estos tiempos
es tal vez un factor que está, pues obviamente caso por caso, pero en términos generales por encima del costo a veces, ¿cierto? Nos interesa mantener nuestros clientes, mantener las ventas activas, como tú decías, incluso al costo que sea, eso dependiendo mucho de cada producto en particular. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ven estos desafíos al interior de TDM y qué estrategias se están implementando para responder? Entonces, Fede nos hablaba pues de diferentes líneas de acción, todo lo que tiene que ver con planeación operativa, esa planeación incluso semana a semana, ante esos cambios abruptos que estamos viendo en la demanda, tanto de los consumidores finales y que obviamente también jalan cambios en la forma como los clientes de esos, los proveedores de esos clientes finales que a su vez se vuelven clientes de empresas como TDM en el negocio B2B, pues todos esos cambios en la demanda generan la necesidad de hacer una planeación frecuente y tener a la mano pues toda una masa de datos que realmente direccionen las diferentes acciones semana a semana que se hacen para garantizar pues esa disponibilidad, ese control del costo, ese control de las entregas, la eficiencia en las entregas que es tan importante en una cadena de suministro, etc. Vamos adelante, por favor. ¿Qué reflexiones y acciones le recomendarías a las empresas para la adecuada gestión de su cadena de suministro? Entonces, pues aquí hablamos varias líneas, me queda en la mente una de las más importantes que tiene que ver con seleccionar de manera adecuada a los proveedores críticos para esas materias primas clave, tratar incluso de diversificar esos proveedores, no depender a veces de esos proveedores o esos terceros que a veces puede generar problemas de continuidad en las operaciones cuando ese proveedor no puede entregar el producto. También se hablaba de un asunto alrededor de todo lo que tiene que ver con el manejo pues de inventarios, el manejo digamos del almacenamiento correcto. También hablábamos de la carga, de la consolidación de carga que permita sufragar pues el riesgo que tenemos alrededor de la escasez de contenedores que tenemos actualmente y que eso a su vez permite generar ahorros incluso para las empresas que tienen operaciones de comercio internacional, de importaciones o exportaciones. Y bueno, frente a nuestra última pregunta sobre el tema de la flexibilidad, de cómo esos contratos de suministro de largo plazo pueden pueden ser flexibles o pueden quitarle, según la pregunta de la persona, flexibilidad a los proveedores, pues nos decía Fede que eso tiene que ver mucho con la buena gestión del relacionamiento con los proveedores, tal vez de contratos de suministro de largo plazo, que le den esa confianza al proveedor a partir, por ejemplo, de un programa de desarrollo de proveedores, por ejemplo, que genere no solamente beneficios a nivel de cumplimiento en las entregas y elementos transaccionales en las operaciones, sino también un desarrollo integral de la cadena de suministro, ¿cierto? En condiciones de calidad, en condiciones de eficiencia, incluso en condiciones de gestión ambiental. Entonces, de esta manera, pues le agradecemos a TDM, te agradecemos, Fede, por el espacio compartido. Gracias a ustedes. Esperamos que este webinar haya sido de todo el provecho. También agradecemos a Cowork Latam por permitirnos estar en este espacio esta mañana. Los invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web. El día de mañana va a llegar a los correos electrónicos que ustedes inscribieron para ser parte pues, de este webinar. Va a llegar dos cosas: la grabación de este webinar y una herramienta que hemos diseñado de 10X. La herramienta se denomina 10X Value Chain Assessment. Es una evaluación, digamos un obsequio que entregamos desde 10X para ustedes, para que puedan analizar los impactos que ha generado las diferentes coyunturas que hemos analizado acá: COVID, guerra en Ucrania, el fenómeno inflacionario, cómo se logra también generar retos y cómo se logra identificar líneas de acción para poder intervenir esos impactos y esos retos. Muchísimas gracias a todos.